La situación que atraviesa Cuba se ha convertido en una de las crisis más delicadas de los últimos años, y muchos consideran que podría marcar un antes y un después en el futuro político, económico y social de la isla. Mientras el gobierno continúa defendiendo el discurso histórico de resistencia revolucionaria y responsabiliza al embargo estadounidense por el deterioro energético del país, ocurrió algo que hace poco parecía imposible. Las autoridades cubanas mostraron disposición a escuchar una propuesta de ayuda de $100 millones proveniente directamente de Estados Unidos. El detalle que vuelve todo aún más impactante es que durante décadas, Washington fue presentado como el principal enemigo político de la revolución, pero ahora aparece ofreciendo apoyo humanitario justo cuando la isla enfrenta apagones masivos, protestas y un colapso energético que las propias autoridades describen como extremo. La gravedad del momento actual es tan grande que muchos cubanos sienten que el país está viviendo una situación cercana al colapso nacional. La principal razón es la falta de combustible. Funcionarios del gobierno reconocieron públicamente que prácticamente no cuentan con reservas de fuel oil ni de diésel, recursos fundamentales para mantener operativas las termoeléctricas cubanas. Cuando esos combustibles desaparecen, el sistema eléctrico comienza a fallar de manera inmediata. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Varias provincias empezaron a sufrir cortes eléctricos prolongados y en algunos lugares los apagones ya alcanzan hasta 20 o 22 horas diarias. Las consecuencias de esta situación son devastadoras para la vida cotidiana. Hospitales funcionando con enormes limitaciones, escuelas suspendiendo actividades, oficinas estatales paralizadas y una industria turística golpeada por la falta de electricidad forman parte del panorama actual. Muchas familias tuvieron que volver a cocinar con leña porque ya no tienen otra alternativa. Lo que inicialmente parecía una crisis temporal comenzó a transformarse en un problema de supervivencia energética que afecta prácticamente todos los aspectos de la sociedad cubana. El impacto político de todo esto es enorme. Durante décadas el gobierno cubano construyó una narrativa basada en la resistencia frente a Estados Unidos. La idea de soportar sacrificios en nombre de la soberanía revolucionaria se convirtió en parte esencial de la identidad política del país. Sin embargo, el deterioro energético llegó a un punto tan crítico que las autoridades ahora consideran escuchar una propuesta de ayuda proveniente justamente de la nación que históricamente fue señalada como responsable de muchos de los problemas de la isla. Ese simple hecho demuestra el nivel de presión y desesperación que enfrenta actualmente el gobierno. El canciller Bruno Rodríguez explicó que Cuba está dispuesta a analizar la propuesta estadounidense y a estudiar la manera en que podría implementarse. Hace algunos años, una declaración así habría resultado prácticamente inimaginable debido al largo historial de confrontación entre ambos gobiernos, pero la realidad energética parece haber cambiado por completo las prioridades. Cuando una nación enfrenta apagones diarios de casi un día completo, la estabilidad social empieza a deteriorarse rápidamente y el discurso político pierde fuerza frente a las necesidades básicas de la población. Ese desgaste social ya comenzó a sentirse en La Habana y otras zonas del país. En diferentes sectores aparecieron protestas, personas bloqueando vías, basura incendiada y ciudadanos exigiendo desesperadamente el regreso de la electricidad. Las imágenes de descontento social tienen un peso enorme dentro del contexto cubano porque históricamente el gobierno intentó evitar cualquier señal pública de caos interno. El hecho de que estas escenas vuelvan a circular demuestra que el malestar popular está creciendo de manera peligrosa. La figura de Donald Trump también vuelve a tener protagonismo dentro de esta historia. Buena parte de la actual crisis energética está relacionada con el endurecimiento de las sanciones y presiones estadounidenses hacia Cuba, especialmente en el tema del suministro de combustible. Trump aumentó las presiones sobre los países que abastecen energéticamente a la isla y eso terminó afectando directamente las principales fuentes de petróleo cubano. Venezuela, que durante años fue un apoyo esencial para el sistema energético cubano, redujo drásticamente sus envíos debido a sus propios problemas políticos y económicos. México también disminuyó considerablemente su colaboración luego de tensiones relacionadas con posibles medidas comerciales estadounidenses. Esa combinación dejó a Cuba en una posición extremadamente vulnerable, dependiente de importaciones que comenzaron a desaparecer. Las autoridades cubanas reconocieron además que solamente un buque ruso con 100.000 barriles de crudo llegó este año a la isla y que esas reservas ya se agotaron completamente. Eso explica por qué el deterioro del sistema eléctrico ocurrió con tanta rapidez. Cuba depende enormemente del combustible importado para mantener funcionando sus plantas energéticas y al quedarse prácticamente aislada en ese aspecto, el colapso comenzó a acelerarse. Por eso, la propuesta de ayuda estadounidense tiene implicaciones mucho más profundas que una simple asistencia humanitaria. Aquí también existe una batalla política y simbólica.
Estados Unidos entiende perfectamente el impacto que tendría en la narrativa revolucionaria que Cuba termine aceptando apoyo económico de su rival histórico. Además, Washington dejó claro que cualquier ayuda estaría vinculada a la realización de reformas importantes dentro del sistema cubano. Eso transforma la propuesta en algo mucho más complejo que un simple acto de cooperación. El gobierno cubano enfrenta entonces una situación extremadamente incómoda. Si acepta la ayuda, corre el riesgo de debilitar el discurso histórico de resistencia que defendió durante décadas, pero si rechaza el apoyo, mientras la población continúa soportando apagones de más de 20 horas diarias, el costo social podría aumentar todavía más. Esa es la razón por la cual el discurso oficial intenta mantener un equilibrio, mostrarse abierto a escuchar detalles de la oferta, mientras continúa culpando al embargo y a las sanciones estadounidenses por el deterioro de la crisis. Miguel Díaz-Canel incluso calificó el bloqueo energético como una medida genocida y acusó directamente a Estados Unidos de agravar deliberadamente la situación. Esa postura demuestra que el gobierno cubano no quiere perder el control de la narrativa política. Necesita mantener la idea de que la crisis no es consecuencia exclusiva de problemas internos, sino también del aislamiento económico impuesto desde el exterior. Históricamente, el régimen cubano utilizó las crisis y la resistencia como herramientas de cohesión política. Durante décadas, las victorias deportivas y las medallas olímpicas fueron presentadas como símbolos de la fortaleza de la revolución frente al embargo estadounidense. Ahora ocurre algo similar con la crisis energética. El gobierno intenta convertir el sufrimiento y la resistencia en parte de una narrativa nacional. Al mismo tiempo, Donald Trump también comprende el valor político de estas narrativas. Mantener una postura dura frente a Cuba continúa siendo importante para ciertos sectores políticos estadounidenses, especialmente en Florida. Además, rumbo a eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Trump busca proyectar una imagen de fortaleza y liderazgo estadounidense. Mientras ambos gobiernos libran esta batalla política e ideológica, el pueblo cubano queda atrapado en medio de la crisis. Millones de personas enfrentan diariamente escasez, calor extremo, apagones interminables y agotamiento emocional. Las recientes protestas no reflejan solamente un conflicto político, también muestran desesperación por necesidades básicas, como electricidad, alimentos y estabilidad. Las crisis energéticas prolongadas suelen generar un desgaste psicológico enorme en cualquier sociedad. Cuando hospitales, escuelas y hogares dejan de funcionar con normalidad, el malestar social crece inevitablemente. Eso probablemente explica por qué el gobierno cubano comenzó a mostrarse dispuesto a escuchar la propuesta estadounidense. Internamente saben que la tensión alcanzó niveles muy peligrosos. Otro detalle importante es que Estados Unidos afirmó que la ayuda sería distribuida con apoyo de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias consideradas confiables. Eso tampoco parece casual. Washington intenta evitar que el gobierno cubano controle completamente la distribución y el mensaje político alrededor de la ayuda. Esa estrategia vuelve todavía más delicada la situación, porque Cuba siempre fue extremadamente sensible respecto al control interno de cualquier apoyo extranjero, especialmente cuando proviene de Estados Unidos. Todo indica que las próximas semanas podrían convertirse en uno de los momentos más tensos entre ambos países en mucho tiempo. Ya no se trata solamente de una crisis energética, sino de un choque entre propaganda política, presión económica, supervivencia social y descontento popular creciente. El desenlace podría cambiar profundamente el futuro inmediato de Cuba. Si los apagones continúan empeorando, las protestas podrían expandirse aún más. Pero si el gobierno acepta oficialmente la ayuda estadounidense bajo determinadas condiciones, también podría abrirse un escenario político completamente nuevo dentro de la isla. Por eso muchos consideran que Cuba está atravesando un auténtico punto de inflexión histórico. Cuando un país admite públicamente que se quedó sin combustible y al mismo tiempo analiza recibir ayuda de su principal enemigo político, significa que la situación alcanzó un nivel verdaderamente crítico.